Bueno, ¿usted le pareció mucho al secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, que haya aceptado venir a este estudio? Alfonso, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Al contrario, Joaquín, un placer. Están celebrando la creación de empleos y yo escucho el mayor número de empleos desde que hay registro en junio, el mayor número de empleos en un primer semestre desde que hay registros. ¿Y esto qué significa? Significa que el país está teniendo un comportamiento atípico con respecto al resto de los países en el mundo, que con un crecimiento económico insuficiente para un país como el nuestro, la tasa de migración de informalidad a la formalidad de empleo es del doble del crecimiento económico, y eso se refleja en las cifras. ¿Qué quiere decir eso? Significa que gente que no tenía prestaciones ni seguridad social y que tenía por lo tanto un empleo informal, que no tenía capacidad para que su familia pudiera tener medicinas y acudir a una clínica, jubilación, reparto de utilidades o capacitación, ahora ya la tiene. Esto y en esto son toda la informalidad, pero también taxistas, manejadores de Uber, todo esto, ¿no? La informalidad, digamos que tiene un espectro muy amplio. Y el día que no trabaja no come. Y en ese sentido, el que ya estén formando parte de un empleo formal con que tienen retribuciones, pago de impuestos, capacitación, eso hace un país distinto. No, eso, hay un factor fundamental que es la seguridad social. Eso cambia todo. Eso hace menos vulnerable a la gente y desde luego eso hace que entre en ciclos productivos. Las estadísticas por sí solas hablan. En OIT, entre un trabajador informal, Organización Internacional del Trabajo, sí, entre un trabajador informal y uno formal, su productividad es 40% superior. Y es casi la misma que en una empresa. ¿Qué es? A ver, tradúceme, que la superioridad de un trabajador en la formalidad sea 40% superior a la productividad de un trabajador en la informalidad. Significa que el número de horas y de tiempo que le dedican a su actividad económica es 40% mejor en calidad económica, en salud e higiene, en lo que están realizando, en tiempo para convivencia, espacio, familia, trabajo, que la que se hace cuando no estaban en esa condición de formalidad. Bueno, es que el informal tiene que trabajar larguísimas jornadas de sol a sol y a veces hasta pasada la medianoche, porque lo seguimos viendo trabajando los informales pasada la medianoche a todas horas del día, bajo la lluvia, con el frío, con el calor, con la inseguridad. Así es. A veces pagando derechos de piso, pagando cuotas a los dirigentes de los ambulantes, trabajando 7 días de la semana, sin vacaciones, sin seguridad social. Digo, esa es la realidad de un país que tenía al inicio del sexenio 60% de trabajadores en la informalidad frente a 40% de trabajadores dados de alta en algún sistema de seguridad social. ¿Y ahora cómo está? Ha bajado 3.5, casi 4 puntos, que no es 4%, es casi el doble, y que lo que repito es atípico en el mundo, porque en el mundo las economías se han estado contrayendo, y esto ha generado problemas como lo vemos en migración internacional, en actitudes xenófobas, en abandono de comunidades que antes eran económicamente compartidas. En México el proceso es al revés. Y eso es un dato que debemos de valorarlo en su justa dimensión. Significa que hay más mexicanos que se les ha hecho un mínimo de justicia teniendo seguridad social y que el camino productivo va en buenas condiciones. Ahora, dime una cosa, he hablado con el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, el Trabajo y Previsión Social, que luego se olvida, siempre se ignora esa segunda parte de esa secretaría. ¿Qué quiere decir previsión social? Son todas aquellas herramientas que tiene un Estado para favorecer e igualar a grupos vulnerables y que se manifiestan, entre otras, con la seguridad social, con la igualdad de género, con la protección a grupos vulnerables para encontrar un trabajo o adultos mayores. Cuando hay un dato como el que estamos ahorita analizando de 2.800.000 altas en seguro social, la mitad de ellas de formalización de empleo, significa que en todos estos otros rubros necesariamente, y están ahí las cifras, ha habido cambios positivos en la población. Hoy hay 800.000 niños menos en condición de trabajo infantil por datos de INEGI. Hoy hay 63.000 mexicanos en discapacidad
el doble de la cifra que se comprometió al sexenio con un trabajo formal. Hoy tenemos una recuperación de poder adquisitivo insuficiente para lo que se perdió de salario mínimo, pero por primera vez en 44 años en números negros, reconocida por Coneval, y en sí es un común rompecabezas donde van embonando piezas y camina hacia adelante. Dime una cosa, Miguel Mancera ha insistido, pues lleva 3 años con que hay que subir el salario mínimo, queda 92. ¿Esto es posible por decreto? Por decreto sí es posible y es absolutamente inconveniente. A ver. Y explico por qué. Sí, a ver. El mercado laboral mexicano se compone a grosso modo de esta manera: 75% de los trabajadores de todo el país, con 75% de los patrones de todo el país, aportan el 25% del PIB nacional, del Producto Interno Bruto. El 25% de los trabajadores de México, con el 25% de los patrones de México, aportan el 75% del Producto Interno Bruto. Estos últimos no se miden por salario mínimo. Estos hablamos del México ganador, del competitivo, del de las acederas, manufacturas importantes, automovilística, minería, aeronáutica. Este otro sí se mide por el mínimo y ni por el mínimo. Son empleadores que apenas tienen, muchos de ellos de servicios, posibilidades de sacar la nómina y apenas tienen libros contables. ¿A dónde impacta el salario mínimo? En estos. La pregunta es, si no les ha cambiado nada de su condición diaria de producir y de hacer, y por decreto se les incrementa un costo laboral inusitado porque no estaba esperado, la pregunta es, ¿quién lo paga? No lo paga el gobierno, lo pagan ellos. ¿Y qué puede hacer un empleador frente a una circunstancia de esta? El camino son 3. O el primero es, repercuto el nuevo costo que me están dando en lo que yo hago. Ahora te va a costar más cara la tintorería, el abarrote, lo que yo vendo de mi producto. Por cientos de miles eso se llama inflación. O bien recorto personal, me quedo con 3 en lugar de 5. Eso por cientos de miles se llama desempleo. O bien hago una mezcla, aumento el precio, a unos los dejo en la informalidad, a otros los doy de alta. Eso se llama informalidad. Esa no es una respuesta para favorecer a ese sector. Chertorinsky insiste todos los días. Y yo creo que va a seguir insistiendo un buen rato. Y es bueno. El que se ponga la lupa en el centro de la discusión sobre los temas de salario mínimo es bueno. El que lo veamos desde el punto de vista de quiénes son los que absorben los costos, ahí es donde lo vemos distinto. Ahora, en el TLC hay un apartado laboral, ¿no? Sí. ¿Qué se va a revisar desde ya, lo sabes? Sí, he tenido pláticas desde la administración norteamericana anterior con el anterior secretario del Trabajo. Hoy es el líder nacional del Partido Demócrata y es un buen amigo de México, Tomás Pérez. Y ahora con mi homólogo Acosta. ¿Cuál es el tema? En el mundo entero, el gran problema y la gran crisis es el tema del empleo. Se calcula a nivel mundial que en los próximos 5 años el número de desempleados que hoy tienen un trabajo en el mundo será entre 5 millones y 50 millones de gente que hoy tiene empleo, y que va a ser un mundo mucho más asimétrico. O sea, que se van a perder entre 5 y 50 millones de empleos. Así es. ¿Y en México se tiene ese cálculo? En México lo que está ocurriendo es un proceso, por eso te digo, atípico. Nosotros vamos en un proceso de altas al Seguro Social, que es como se miden en las instituciones de Seguro Social y donde se han puesto la lupa. Por eso México preside hoy el Comité de Gobiernos de la Organización Internacional del Trabajo, por eso México es presidente de todos los secretarios del trabajo de la Organización de Estados Americanos, por eso México no tiene ahorita una queja en el Comité de Normas de la OIT, porque están pasando cosas buenas. Con mi homólogo, ¿qué es lo que discutimos? Se discutieron 2 cosas. La gran queja hacia el país internacional era nuestro sistema de justicia. Es el único país en el mundo que conservaba juntas de conciliación y arbitraje donde trabajadores y empleadores deciden sobre sus asuntos de justicia. Y decían, en México hay contratos de protección, contratos donde un empresario se pone de acuerdo con un grupo de trabajadores que se representan en un sindicato, ellos firman y entonces ponen condiciones mucho más bajas, que es una ventaja comparativa indebida con respecto a lo que sucede en el resto del mundo. Y cuando los verdaderos trabajadores quieren hacer valer sus derechos de eso que no conocían, pues en la justicia laboral se repiten los mismos que hicieron el contrato de protección. En México se tomó el paso de
hacer una reforma constitucional porque las instituciones están en esa condición de cambiar el modelo, desde luego, productivo, y esa además no es la razón por la que los trabajos se han venido a México, porque los trabajos se podían haber ido a cualquier parte de los mercados emergentes, y en este país hay muchas condiciones que los han hecho favorables, curiosamente empresarios norteamericanos. En las pláticas que tuvimos en TPP, no en TLC, que ahora tendrá que abrirse en agosto, salió estos temas, y además tenían otras exigencias, algunos otros países miembros de lo que iba a ser el TPP, todas fueron abiertas y negociadas. Nosotros también teníamos varias. Por ejemplo, se habla ahorita en Estados Unidos que México debe de cumplir con compromisos internacionales. De los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, México tiene suscritos 7, los Estados Unidos 2. Sí, pero ellos son ellos. Tendríamos que, si vamos a platicar de socio a socio, en comodidad, lo mismo Canadá piensa, pues ellos tienen cubiertos los 8, pues también pongámonos a ver los estándares laborales de los convenios. Es decir, es una negociación compleja, hemos ido avanzando y seguramente el tema laboral no va a ser un obstáculo para lo que a ellos les ha preocupado, que es el tema comercial con México. Dime, por último, el tema del trabajo de los migrantes, que es un tema para mí central. Sí. Yo veo que escribiste una tesis, ¿sí? Trata de seres humanos, un estudio comparado desde la visión mexicana, y en este tema de trata de seres humanos está el trabajo de los migrantes. Así es. Una de las formas de trata en el mundo, quizá la que tiene mayor capacidad económica, es el trabajo forzoso. Aquel trabajo que se hace sin la libertad del que está haciendo el trabajo, y mediante coacción, engaño o promesas falsas o violencia. Y en el mundo eso se llama migración indocumentada de gente con vulnerabilidad que va a otros mercados a hacer trabajos muy inferiores en paga con largas jornadas. México es un país de destino, de tránsito y de expulsión de migrantes. Tiene las 3 características, y desde luego los Estados Unidos es el mercado de recepción de trabajo más grande del planeta. Es un tema central donde las cifras arrojan también resultados atípicos desde hace una década. Hoy son más el número de mexicanos que han regresado desde hace más de 10 años a México que los que se quedan en Estados Unidos, y además las condiciones laborales que se están ofreciendo a México de aquellos que tienen un nivel de capacitación mayor permiten que estén retornando ya no migrantes indocumentados, trabajadores que en empresas norteamericanas, japonesas o alemanas tienen un trabajo mejor pagado, con mejores condiciones. El tema es cómo recibirlos aquí y encauzarlos, que eso ha sido un problema. A ver, dime, esa es tu tesis, el tamaño de la tesis, y es un directorio, ¿no? Pues ayuda como almohada. Sí, del doctor Navarrete Prida, para la colación del grado de doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla. Ahora, es el tema de la trata de seres humanos. Dime una cosa, te voy a hacer una pregunta que le he hecho a varios compañeros de tu gabinete aquí. ¿Tienes algún interés en ser candidato presidencial? No tengo ese interés, Joaquín, y no voy a contestarte con política correcta. El que alguien esté pensando, cuando tenemos un problema de país como el que estamos teniendo en este momento, cuando no nos hemos puesto de acuerdo con el vecino de enfrente, que es el principal socio comercial, cuando ni siquiera hemos terminado de consolidar las cosas que hay pendientes en el campo laboral, la reforma en justicia laboral, que es terminar con 100 años de tripartismo en esa materia, no en el resto de las materias laborales, cuando además tenemos que sacar adelante la consolidación, esto de formalización de empleo, de baja de trabajo infantil, de 0 huelgas en casi 45 meses y diálogo con los actores de la producción, si yo me manifiesto de manera contraria a mi responsabilidad ahorita, lo demás es expectativas, el político vive de ella, pero mi responsabilidad es esta, estoy haciéndole mucho daño al presidente, a la secretaría y a mí. Entonces no está en tu agenda el tema de aspirar a la presidencia. No está en mi agenda el tema de aspirar a la presidencia, está en mi agenda terminar de consolidar un sexenio, que para eso yo me comprometí, y fue un sueño de hace 12 años cuando el señor presidente Peña y tu servidor pues éramos bastante más chicos, y pensamos que había una posibilidad de hacer cosas. Bien, pues te aprecio mucho, doctor, que hayas venido esta tarde a este espacio. Ahora sí, doctor. Al contrario, muchas gracias. Sí, el doctor Alfonso Navarrete Prida, secretario de Trabajo y Previsión Social, quien le ha dicho a usted que él no tiene en su agenda la pretensión, ni la aspiración, ni el proyecto de ser o aspirar a la candidatura presidencial de su partido, el PRI.